Hola a todos, qué privilegio poder estar con ustedes de nuevo a través de esta plataforma tan increíble. Estoy muy contento de poder estar con mi amigo Ever y con Astrid en esta oportunidad. Gracias a Dios por las oportunidades que nos brinda y estoy muy contento también por la serie que estamos trabajando. La verdad es que doy gracias a Dios muy sinceramente por la vida de nuestro pastor, que se preocupa por este tipo de temas y que como congregación podamos crecer en este sentir espiritual y de conocimiento. Así que bienvenidos Ever y bienvenida Astrid. Gracias, qué gusto. ¿Cómo están todos? Qué gusto saludarlos, qué privilegio poder estar acá nuevamente, compartir con ustedes un podcast y sé que hoy el Señor nos va a hablar de una manera sobrenatural, estoy seguro. Pues, hola, primero me presento, la verdad es que es mi primera vez en el podcast y gracias a Dios por el privilegio de estar aquí. Gracias también por, como decías, por nuestro pastor, por abrir este espacio que realmente es de mucha bendición, no solo para nosotros que estamos acá compartiendo y platicando un poquito de lo que más adelante les vamos a decir, no voy a spoilear ni nada, sino para las personas que también nos escuchan, entonces estoy muy contenta, la verdad. Excelente. Quiero empezar en esta oportunidad recitando una frase de el autor de un libro que se llama Cómo defender la fe, ¿sí? Y su nombre es R.C. Sproul. Raro su nombre, pero es muy profundo y dice: defender la fe hasta el límite de nuestra capacidad no es un lujo, ni una indulgencia de la vanidad intelectual. Es la tarea encomendada a cada uno de nosotros de dar testimonio de nuestra fe delante del mundo. Y me gusta porque a veces creemos que necesitamos estudiar o aprender un poco más sobre la palabra de Dios, sobre filosofía, sobre ciencia, como algo que nos pueda hacer ver bien delante de las demás personas y que, por ejemplo, poder defender un tema sobre la creación del mundo, sobre la esencia de Dios, sobre el por qué creemos en Dios, nos puede hacer parecer bien delante de las personas, pero para nada es una vanidad, para nada es una tarea, sino realmente es parte de lo que nosotros deberíamos de tener ya impregnado en nuestra vida y nuestro estilo de caminar, ¿verdad? El poder siempre tener presente una defensa a nuestra fe. Me encanta lo que decís, una defensa a nuestra fe. Creo yo que nosotros como cristianos, no sé si te has dado cuenta o no sé si solo a mí me pasa, pero a mí me cuesta bastante defender mi fe. Okay. Sí, tal vez puedan decir cómo es posible que Lever teniendo bastantes años o nacer en un hogar cristiano le cuesta, pero la verdad es que sí, muchas veces es bien difícil porque la gente te trata de argumentar temas bien profundos que al final decís, si no estoy preparado para lo que me está diciendo la gente de fuera, ¿cómo me puedo creer yo un cristiano? Y hasta eso podemos nosotros pensar. Y me pegó bastante eso porque digo yo, es bien difícil. O sea, yo poder tener una conversación con un ateo podría darme un poquito, ¿verdad? Porque hay bastantes creencias, ¿verdad? Pero yo en lo personal me cuesta, no sé ustedes. Sí, personalmente también. Yo nací en un hogar cristiano. Voy a cumplir 24, imagínense, 24 años de ser cristiana. ¿Soltera? Soltera. No. Pero con Jesús. Con novio, con Jesús. Ok, Con novio. Hay novio, gracias. Tremendo, lo siento para todos aquellos que nos estaban escribiendo. Ya está apartada para el Señor. Apartadísima. Okay. Pero siguiendo la línea. Pues no es que 24 años y a los 5 yo ya me cuestionaba de, la gran va, ¿por qué Dios permite las guerras? ¿Y por qué existe el cáncer? Nada que ver, ¿va? Ni al caso, ni pensaba bien, yo tal vez solo quería jugar y ya, ¿va? Ni me acuerdo que sea a los 5 años. Pero llegué al punto de mi adolescencia, 12, 13, 14, hasta los más o menos 18 años, en los que voy a decir, identidad como cristiana, mi fe fue bien confrontada por todos esos cambios de mente, hormonales, etcétera. Ajá, sí, porque sabemos que edad Bolt es
súper complicado, ¿va? Entonces fueron cabal confrontadas y si algún mi cuate de diversificado me decía, pero si de vez en cuando se te sale ahí tu palabrita no cristiana, ¿cómo decís que sos cristiana, va? ¿Y cómo sabes que existe un Dios? Oh. Y es que la Biblia me lo dice, va. De hecho, el libro hay una parte en la que dice que muy pocos cristianos, al momento en el que les preguntan ¿y por qué crees en Dios?, les van a contestar algo. Hay pruebas científicas, no se van como directamente a la Biblia, sino dicen, hay pruebas científicas que avalan la existencia de Dios. Y es algo bien interesante porque, vuelvo y repito, personalmente jamás había como querido involucrar, o se me había ocurrido, ni siquiera querido, se me había ocurrido involucrar a la ciencia con mi fe. Ok, perfecto. Bastante interesante lo que ustedes comentan y quiero para todos los que nos escuchan y los que nos ven a través de las distintas plataformas aclararlo un poquito. O sea, Volt es una de nuestras arenas en donde actualmente tenemos jóvenes o preadolescentes, ¿verdad? Entre los 12 y 14, 15 años, más o menos 2 años, más o menos 2 años, ¿verdad? Y es bien... Y sí, súper invitados, la verdad es que nos la pasamos muy bien en esos grupos. Por cierto, Astrid es una de esos líderes, así que súper recomendadísimo. Y me inquieta un poquito el comentario que hacía Astrid y que pues es a raíz de lo que aprendemos en el libro. Y les pregunto, o sea, ¿está realmente mal argumentar que creo en Dios porque la Biblia lo dice? ¿Qué responden ustedes? No, o sea, no es tan complicado, no se la compliquen. O sea, ¿qué responden? ¿Está mal responder desde un panorama científico el decir que mi fundamento de fe es la Biblia? Interesante. Mira, yo le diría que no está mal. No está mal. Para mí no está mal. ¿Y para ti? Tampoco, extenderme un poquito. De hecho, nuestro pastor de Vol, Dani, el domingo predicaba. Ajá. Creo que ustedes estuvieron. Y él tomaba el ejemplo justamente de la primera imagen, la que vemos en el capítulo que estamos nosotros ahorita aquí platicando, de cuando Tomás le pide llega Jesús, va, ya después de haber resucitado, y dice, yo voy a creer que resucitó hasta que meta mi dedo en alguna de sus heridas, va. Claro. Y Jesús así como, dale, va, o sea, aquí estoy, dale. Y Dani mencionaba algo bien que me impactó bastante, y el libro también lo decía, que Jesús en su misericordia, va, con amor, va, le explicó, yo les dije que iba a resucitar al tercer día. ¿No creíste? Pero aquí estoy, inserta tu dedo entonces, ¿va? Puedes sentir ahí. Y cabal en el libro decía que Dios es tan misericordioso, perdón, que aún para los que no creemos sin antes haber como insertado nuestro dedo en una de sus heridas, no creíamos y teníamos un lugar en el cielo. Okay. Jesús se lo dijo, ¿va? Le dio como el chance de darle. No obstante, bienaventurados los que creen sin haber visto, ¿va? Entonces creo que... Quiero compartirles algo y quiero que esto nos ayude a nosotros, porque cuando les pregunto si responder que mi fe se sustenta en la Biblia como un fundamento científico es válido o no, les digo por qué es válido. Principalmente tenemos que entender que la palabra de Dios, la Biblia, que nosotros entendemos como la palabra de Dios, es un libro histórico. Cuando hablamos de historia, hablamos de la ciencia de la historia, ¿verdad? La ciencia histórica, ¿sí? Entendemos que la Biblia narra hechos históricos que pueden ser sustentados o comprobados con otros libros que narran hechos históricos contemporáneamente. Entonces podemos nosotros, a la luz de la palabra de Dios, comprender los argumentos y hechos históricos que la Biblia narra
comparándolos con libros babilónicos, con libros de otras culturas que narran los acontecimientos paralelos que la Biblia nos muestra. Por ejemplo, los reyes de Persia, los reyes de Babilonia, cada uno de ellos establece en el cronograma de tiempo, establece un imperio que lo narra su propia cultura, como también lo narra la Biblia. Entonces, la Biblia es históricamente un libro científicamente comprobado. También podemos entender que la Biblia es un libro que fue escrito en más o menos un promedio de 1600 años, ¿sí? Por más de 60, 50 autores, cada uno de ellos con más de 100 años de diferencia entre el primero y el segundo. Sin embargo, todos escriben bajo una misma línea de pensamiento. Y esa misma línea de pensamiento no se contradice dentro de sí, sino que por el contrario se reafirma y entre sí comparten un mismo pensamiento que al final nos lleva a fortalecer nuestra fe en Dios. La Biblia también establece acontecimientos y hechos históricos, científicos, que fueron relatados en la Biblia mucho antes de que la misma ciencia lo comprobara científicamente. Por ejemplo, en el libro de Job, cuando Job exclama delante de Dios sus argumentos y su diálogo con el Señor, dice, tú colgaste la tierra sobre la esfera, ¿sí? Se tardaron más de 1400 años para poder entender los científicos que la tierra era redonda. No fue sino hasta que los viajes más o menos por ahí de Cristóbal Colón, ¿sí?, pudiera entender de que la tierra no era plana. Pero la Biblia, a través de Job y a través del libro de Salmos, ya establecía que la tierra era redonda. Y así como ese, hay muchos más argumentos científicos que han sido comprobados. Por eso es que la Biblia se utiliza para poder de alguna manera brindar fundamento a investigaciones, porque es un libro que corrobora las verdades, que sus verdades han sido corroboradas. Entonces, el hecho de que yo pueda decir de que mi fe se sustenta en la Biblia también es un principio científico. No solamente es un principio de fe, sino un principio científico. Y me gusta mucho algo que dice Santo Tomás de Aquino en la dimensión espiritual del postulado número 7, que es el que estamos hoy compartiendo, sobre el cual vamos a desarrollar nuestro diálogo. Dice algo Santo Tomás de Aquino, y es que la filosofía y la teología no son contraopuestas, sino complementarias, pues el modo natural de conocer las cosas está basado en la lógica. Pero miren lo que dice acá, y en los procedimientos de la razón, pero no es el único modo de acceder al conocimiento de Dios, porque existe también la aceptación de los principios dados por la revelación divina, y eso se acepta por fe, aunque también pueden ser analizados mediante y hasta, dice, meditados, analizados y hasta especulados. ¿Por qué me tomo un tiempo para hablar sobre Santo Tomás de Aquino? Porque él es uno de los defensores de la ciencia, de la fe y de la filosofía. El libro nos habla sobre los feístas, ¿verdad?, que son aquellos que sustentan su conocimiento de Dios a través de la fe, y habla sobre los racionalistas, aquellos que todo lo tienen que entender a través de la razón. El problema es que la fe, la razón, la ciencia no deberían de ser enemigas ni ramas estudiadas independientemente, sino que por el contrario deberían de ser estudiadas una de la mano de la otra. Y eso era lo que proponía Santo Tomás de Aquino hace más de 1500 años, más o menos, y que hasta el día de hoy sigue siendo un tema de debate o de discusión, porque no podemos aceptar que la fe no contradice la ciencia, ni que la ciencia niega la existencia de Dios, sino por el contrario. Cada vez que nosotros profundizamos en la ciencia, podemos encontrar en la ciencia muchos aspectos que nos hacen acercarnos más a Dios. Ahora yo les digo una cosa. El pastor Julio hablaba en su primera prédica
como tú hablas sobre lo que nos mencionaba Dani el día de ayer, si no estoy mal, ¿verdad? Yo no sé ni en qué día vivo. Pero nos comentaba algo bien interesante el pastor y decía, el hecho de que nosotros sobre el punto del razonamiento lógico, ¿sí? El hecho de que nosotros podamos querer comprender la creación y sustentación del universo a través de un accidente es completamente irracional. Correcto. Es muchísimo más fácil y muchísimo más racional creer que todo lo que existe y subsiste es por medio de un ser creador que se tomó el tiempo de diseñar lo que hoy tenemos para que subsista por medio de la fuerza de su palabra, a que nosotros podamos decir, bueno, el universo existe gracias a una explosión. ¿Qué piensan ustedes de eso? Sí, estoy en desacuerdo de eso. Creo yo que igual todo va enlazado al tema de la ciencia, de la gente que trata de tener una teoría de cómo se creó el mundo, pero es más, hasta me atrevería a decirte que todo es en base a la gente cree solo porque él lo dice. Entonces esta persona que dio esta teoría dijo, ok, esto sucedió, entonces la gente ya creyó eso. O sea, ya tu fe va más allá, es decir, crees todo lo que dicen o con lo que escuchas, o ahorita inclusive hasta puedes ver en redes sociales, ¿verdad? Algo y tú lo crees, ¿verdad? Ahora que tanto que está la tecnología, la inteligencia artificial, que vas a ver un videíto, te lo creíste, viste un texto, o sea, todo te lo figuraron bien y decís, tiene razón de lo que me está diciendo. Entonces, creo yo que hay muchas personas que también, y ahí voy a tirar yo esto, es que ahora la fe está más enfocada en si yo lo puedo palpar o no lo puedo palpar. Yo veo mucha gente que dice, no, es que, ¿para qué? ¿Para qué crees en algo que no puedes ver? Si en realidad yo lo que necesito es ver, tocar, ¿verdad? O sea, entonces ya pocos son los que quieren creer en algo que no ven, ¿verdad? O sea, estamos hablando de algo, puede ser algo material o puede ser algo que le sucedió, pero ya no creen en nada más, algo que no necesita algo físico, sino que algo que te pasó en interior, ¿verdad? En tu interior, en tu espíritu. Entonces creo que eso lo han olvidado mucho y eso hace que la gente ya no quiera creer. El tema importante aquí es que lo maravilloso de Dios es que Dios no solamente es subjetivo, sino que también es muy objetivo. Y aquí es donde quisiera que nosotros nos enfoquemos, en esa objetividad de Dios que se ha hecho revelado a nosotros los hombres para que nosotros podamos a través de su revelación comprender su existencia. Porque no podemos únicamente, y de hecho de esto se trata precisamente nuestro podcast y la serie, no podemos únicamente defender a Dios desde la fe únicamente, sino que Dios nos ha dado suficientes estrategias, herramientas para que podamos nosotros aprender y poder, con el conocimiento sano que Dios nos provee, defender nuestra propia fe. El problema es que el día de hoy somos muy perezosos, ¿sí? De hecho, nuestra cultura, nuestra generación es una generación perezosa que anhela conocer, pero sin pagar el precio, ¿verdad? Anhelamos, yo por ejemplo escucho los postulados de Santo Tomás de Aquino, los libros y sus obras literarias, y digo, qué excelente, quiero leerlo, pero no paso del querer al esforzarme y tomarme el tiempo de leer una lectura complicada, porque es una lectura que se escribió hace más de no sé cuántos años, cientos de años, y decir, bueno, no es un texto de Instagram o un texto de Twitter, sino su composición literaria es difícil a veces de asimilar. Por eso es que muchas veces ni siquiera nos tomamos el tiempo ni de leer un libro actual, mucho menos uno que se escribió hace cientos de años. Pero lo importante que es que nosotros podamos ser intencionales como cristianos. ¿Por qué les quiero decir esto? Porque no nos tomamos el tiempo de leer la Biblia. ¿Por qué empecé diciéndoles que nuestra fe puede defenderse científicamente sin ir a ningún otro libro desde la palabra de Dios? El problema es que nosotros no leemos la palabra de Dios. Nos quedamos con las prédicas de domingo, escuchamos a algunos predicadores
en YouTube o en alguna otra red social, pero no somos intencionales de profundizar en la palabra, ¿verdad? Porque de repente habíamos pasado muchas veces por el libro de Job y no nos habíamos puesto a pensar, ¿cuándo se escribió Job? Porque se cree que, por ejemplo, cronológicamente en la Biblia, el libro que primero se escribió no fue Génesis, sino fue Job. Entonces, si la Tierra existe, ¿hace cuántos millones de años? Hace 2000 años. Pensemos entonces que el Génesis se escribió hace 2000 años. Entonces, Job se escribió mucho antes que el Génesis. ¿Ya? Pero bueno, partiendo de esa línea de tiempo, hay algo que es bien interesante y sobre esa misma base de las teorías de la ciencia, Georges Lemaitre fue el primero en proponer la teoría del Big Bang, la cual describe la gran explosión que originó el universo. Y hay algo que es bien interesante y que quiero que podamos comprender, y es que hoy el fundamento básico de la mayoría de agnósticos y de ateos es la teoría del Big Bang. Sin embargo, la teoría del Big Bang fue escrita por un sacerdote católico belga. O sea, la teoría del Big Bang no pretendía negar la existencia de Dios, sino de alguna manera explicar la manera en la que Dios operó la creación del mundo, pero en algún momento se distorsionó el proceso o el propósito de poder explicar lo que este sacerdote en algún momento quiso compartir, ¿sí? Como tú decías, me hacía mucho ruido ahorita lo de la pereza, por ejemplo. Sí puede ser que se distorsionó, como decías, con base a... Voy a leer como solo el principio, ¿va? Entonces, esto ya desmiente. Dios no existe. Automáticamente Dios no existe. Y decías también que Dios también es racional, ¿va? Es subjetivo. Y me encantaba cuando andaba haciendo ahí lo de mis notitas. Primera de Tesalonicenses 5:21 dice: pero examinen todo lo que se dice y retengan lo que es bueno. Completamente lo que tú decías. Examinen, ¿va? O sea, Dios nos quiere no ignorantes, nos quiere pensantes. Me lo imagino hasta investigativos, etcétera, etcétera. Y retengan lo que es bueno. No investiguen y crean todo lo que les dice, como tú decías, ¿va? Tomate en las mañanas un TikTok, ¿va? Con tu agüita con limón y automáticamente adelgazas todo lo que te has comido durante ahorita los 4 meses que van del año y no haces nada de ejercicio, ¿va? O sea, puedes seguir comiendo y ya con ese tu tecito de limón quedas. Pero Dios mismo nos manda en su palabra, a la luz de la palabra, nosotros como cristianos y las demás personas que pueden no serlo, nos exhorta, nos manda, nos guía a examinar y a quedarnos con lo que es bueno. Fíjate que lo que yo puedo aportarles a ustedes ahorita es de que recordemos que también el Señor nos dio inteligencia y nos dio intelecto. O sea, nosotros como hijos de Dios tenemos las herramientas, nos hizo seres inteligentes, nos hizo a su imagen y semejanza. Creo yo que al final el Señor también nos creó con emociones. Creo que también nosotros tenemos que sentir esto, o sea, pensarlo, y el espíritu que vive en nosotros también tiene que ser una guía fundamental en también lo que nos entra por vista y lo que escuchamos, pues, porque al final es parte de nosotros también no volvernos perezosos. Entonces, esa es la palabra tal vez que puedo poner, que es perezoso, y nos hemos dejado ser cómodos, pues, y solo ni leer, y solo, bueno, entonces solo lo voy a escuchar, o solo voy a oír la radio mientras voy al chance, o como dice David, solo lo voy a ver en alguna red social, en YouTube, y listo, ¿verdad? Y ya ese es mi momento con Dios. Y de todo lo demás lo distorsionamos, entonces creo yo que al final tenemos que también poner mucha atención en eso. ¿Qué piensan sobre la tetera de Russell? Fíjate que cuando lo leí, voy a meter ahí el camión.
Yo te voy a decir como yo lo entendí. Para empezar, Dale. expliquemos cómo la postura de la tetera de Russell. O sea, esa analogía, ¿cómo era la analogía? ¿Alguien la puede de ustedes compartir o se las leo aquí? Léela y démosle. Ok, no la voy a leer porque qué aburrido, solo... pero la tetera de Russell básicamente es una analogía que nos comparte el mismo Russell sobre que entre Marte y la Tierra existía una tetera china, ¿sí? Y él decía, bueno, ¿qué pasa si yo les comparto a ustedes y les digo que entre Marte y la Tierra hay una tetera china? Pues ustedes me creerían. Pero ¿qué pasa si a eso les digo que la tetera es demasiado pequeña para que ustedes puedan observarla aún con los telescopios más poderosos que tiene la Tierra? Pues de repente ustedes seguirían creyendo. Pero ¿qué pasa si les digo que a pesar de que no la pueden ver, es imposible que dejen de creer en ello? Porque si creen en ello, van a ser juzgados. Porque si no creen en ellos, van a ser juzgados. Y no solamente van a ser juzgados, sino que dependiendo de la historia en la que ustedes se enteren de esto, el momento en la historia que se enteren de esto, incluso pueden ser perseguidos por esta situación. Entonces, además añade, ¿qué pasa si alguien con este mismo fundamento le empieza a enseñar a nuestros niños que existe una tetera entre Marte y la Tierra, pero realmente no hay ninguna comprobación de ello? Exacto. Esta es la postura que utiliza Russell para decirnos que el decir que Dios existe únicamente a través de una fe ciega es bastante ambiguo y muy pobre para poder sostener una verdad tan grande como lo es Dios. Ahora yo les pido a ustedes, denme su opinión sobre esto. Decía algo también que en lo que acabas de darnos el resumen, decía, ¿se imaginan que si se hubieran encontrado unos libros antiguos confirmando esto? Eso estarían hablando en todas las escuelas y diciendo que hay una tetera entre Marte y la Tierra. Creo yo que al final también me hace pensar de que es como cuando estás en el colegio, pues al final tú no sabes nada, digamos, de historia, no sabes nada, digamos, de sociales, por darte un ejemplo, pero si tu maestra te lo dijo, tú te lo creías y te lo memorizaste. Y es más, hasta ahorita les puedo decir que si ustedes recuerdan alguna clase que les dijeron de sociales, Cristóbal Colón, pues, que él conquistó Aquí la América. tengo todavía. Conquistó América. Ustedes lo creen porque se los dijeron de pequeños. Tus papás no te lo dijeron, te lo dijeron en el colegio. Entonces, nosotros lo creemos porque decimos, ok, hay algo que leímos, hay libros de eso, entonces lo creo. No lo vi, no estuve ahí, pero yo lo creo porque lo vi, porque me lo enseñaron. Entonces, tal vez voy a entrar un poco más en, porque me lo enseñaron y me inculcaron de pequeño, entonces yo lo creí, como somos niños, ¿verdad? Entonces, por ahí me voy yo. No sé qué pensaste. Okay. La verdad es que en un principio yo leía y yo así de... No te entiendo, ¿va? Por eso él fue... ganó un premio Nobel de literatura, ¿va? Y yo apenas estoy luchando ahí con la universidad, ¿va? Para no entenderle a este guate. Ajá. Pero también estaba leyendo pues un poquito de él y él pues definitivamente era agnóstico y profundamente, si buscamos ahí, profundamente crítico de las religiones organizadas. No sé si también les pasa o han visto que, por ejemplo, una de las cosas que más la gente como que intenta refutar, no sé si estaría bien la palabra, es cabal lo que hablábamos al principio. ¿Cómo vas a creer en algo que no estás viendo, ¿va? Que no puedes tocar, que no... Y él, pues Russell, creo que ese es el apellido, sabía pues que con su conocimiento, con sus premios y con sus libros, etcétera, era una persona de influencia, ¿va? Nos puede pasar los domingos aquí, David se sube al púlpito y a mí me dice algo, es amén. El pastor, amén, va, yo hago caso, porque es el pastor, porque tiene influencia, claro. ¿Verdad?
a los que tenemos los grupos a cargo, vamos con nuestros discípulos y les decimos algo que tal vez que decíamos, va, en el colegio enseñaron que Cristóbal Colón y nosotros mezclamos ahí el Génesis con, no sé, algún otro libro X, va, y, bueno, Astrid lo dice, entonces ella se supone que es la que lee, la que investiga, entonces tiene razón, y ahí empieza la línea de el conocimiento, por así decirlo, masivo. El creer, el no creer. El tenés que creer en esto, lo que tú decías, porque así te lo enseñaron, porque así me lo dijeron, soy cristiana, porque mis papás son cristianos, nunca me he cuestionado nada y me dijeron que si no creo, me voy a ir al infierno y yo no sé si existo o no, pero no me quiero ir ahí, entonces bueno, voy los domingos a la iglesia y fin. Sí, definitivamente, y a mí me impresiona porque la intención en este caso de Russell no es atacar las religiones, sino más bien los fundamentos con los cuales se transmite la fe. ¿Sí? Desafortunadamente, por mucho tiempo, el pensar que cuestionar la fe es un pecado nos ha hecho perezosos, nos ha hecho conformistas, como tú lo dices, y la Biblia nos enseña todo lo contrario. En el Nuevo Testamento, cuando Pablo predicaba, dice que los de Tesalónica, no recuerdo en este momento qué iglesia específicamente era, pero dice que cuando él terminaba de predicar, iban a sus casas y leían las escrituras para ver si realmente lo que Pablo había predicado era la palabra de Dios y estaba sustentado en la palabra de Dios. Entonces es bien interesante porque nosotros muchas veces nos volvemos perezosos, nos volvemos acomodados, nos volvemos seres únicamente receptivos y no somos capaces nosotros de autoalimentarnos y de buscar nosotros nuestros propios argumentos y de justificar nuestra fe a través de la investigación de nuestra propia fe. Russell definitivamente nos pone en una postura bastante delicada en donde nosotros tenemos que tomar una decisión en cuanto a lo que él nos está proponiendo. Realmente lo que propone Russell es real, porque mucha gente sustenta su ateísmo en postulaciones como estas. Pero como les digo, como la teoría misma del Big Bang, su intención muchas veces ni siquiera es alejarnos de Dios, sino todo lo contrario, es que nosotros podamos, a través de un esfuerzo de indagación, de estudio, de poder acercarnos más a Él. Y el problema es que muchas veces no lo hacemos. Y aquí hay otra parte importante. Cuando habla Russell sobre toda esta postulación, dice, en resumen, el argumento de Russell dice que si no se puede probar algo es falso, si no se puede probar que algo es falso, entonces es real. Eso es un postulado de ciencia, ¿sí? Si yo no puedo probar que algo es falso, entonces es real. Si yo no puedo probar que algo es real, entonces es falso, ¿sí? Pero creer que esta es nuestra única arma de defensa. Por ejemplo, los científicos al día de hoy, científicamente no han podido comprobar que Dios no existe. Sí estamos claros para ahí. O sea, los científicos no han podido comprobar que Dios no existe, pero tampoco han podido comprobar que Dios existe. Entonces, como no han podido comprobar que Dios no existe, entonces decimos, Dios existe. Sí, está bien, pero de nuevo volvemos a una postura cómoda, a un argumento fácil, a un argumento poco digerible, en el que decimos, no es la única manera. Dios, a través de la revelación, se ha mostrado a cada uno de nosotros. Y dice el libro de Romanos que Dios le ha placido revelarse al hombre a través de su misma creación. Por eso el salmista, cuando le alaba, dice, los cielos cuentan tu gloria. Y uno dice, ay, qué romántico, ¿verdad? Ay, qué lindo lo que Dios, cómo es Dios, Dios cuenta, los cielos cuentan, pero no. ¿Qué está diciendo el salmista? Si nosotros nos detenemos a analizar las estrellas, analizar los cielos, analizar los planetas, lejos de alejarnos de Dios, los mismos cielos van a dar testimonio del Dios en el que creemos.
Entonces, cuando nosotros venimos y analizamos las estrellas y analizamos esa posición perfecta en la que Dios puso la tierra, en que no puede ni moverse a la izquierda porque si se congela, porque se aleja mucho del sol, ni se puede hacer mucho a la derecha porque se quema, porque se acerca mucho al sol. El poder nosotros entender que esto tuvo que ser resultado de un creador. Claro. Pero entonces, si hay un creador, ¿quién creó al creador? No precisamente el creador debió de haber sido creado, porque el creador es el que es. Por eso cuando Dios se presenta a Moisés, le dice, tú irás delante del pueblo, delante del faraón y le dirás, yo soy el que soy. O sea, él está diciendo, yo soy la esencia de lo que es. Yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Y yo soy la esencia de lo que existe. Lo que existe por mí existe. Yo existo, pero como yo existo, lo demás existe. No sé si me estoy dando a entender. Sí, sí. Pero eso es lo increíble del poder adentrarnos en conocer un poco más a Dios. De hecho, hay un... Vamos a ver. Dice, es un ganador de un premio Nobel de Física. Se llama Arthur Compton. La ciencia es el destello del propósito de Dios en la naturaleza, la existencia misma del maravilloso mundo de los átomos y radiación que apuntan a la idea intencionada, un Dios intencional, que era lo que tú decías. Se mueve. No accidental. Ajá, no accidental, no una estrella explotó y wow, ríos y animalitos, qué chilero. Sino, repito, del maravilloso mundo de los átomos y radiación apuntan a la idea intencionada de que hay un Dios y un propósito inteligente en el centro de todo. Era un físico que tú decías, me imagino pues estudiando el mundo, ¿va? Y si se mueve 0.003 a la izquierda, nos congelamos. Y si se mueve 0.003 a la derecha, cancelados. Ajá, sí, no existimos ahorita. Un Dios intencional, algo que lo hizo de una manera tan perfecta, no accidental, sino pensada para que, vaya, ahorita nosotros mismos nos pusimos la tarea de arruinar ahí con el calentamiento, etcétera, etcétera, ¿va? Pero él, las estaciones, tu clima frío y después otro ratito que primavera, que verano, todo intencional, todo de una manera tan perfecta. Me encanta. Y como tú decías, no accidental. Sí, algo bien interesante que yo pues creo recordar que lo he analizado pues por muchos años y en algún momento vi un video, no sé en qué momento de mi vida, no me recordaba ni en qué día estaba viviendo, pero en algún momento vi un video donde empieza a ocurrir el Big Bang, ¿verdad? Y empieza, boom, ¿verdad? La explosión y es la narración del Big Bang, ¿verdad? Y empieza el renacuajito, ¿verdad? Camina, etcétera. Los es planetas. una película. Sí, es una película. No, pero no es lo que ustedes creen. El punto es que después de un clip de 1.30 se vuelve a repetir, pero ya detrás de la explosión hay un Dios provocando esa explosión. Y me impresiona porque lo que para el hombre era la manera de interpretar la creación de Dios era una explosión, ¿verdad? Pero no era Dios haciendo que las cosas chocaran, haciendo que los planetas se posicionaran. Pero el hombre solo podía ver la explosión. El hombre solo podía ver lo que había sucedido, pero a Dios no lo podía ver. Y el hombre interpretó la creación a través de una explosión. Sin embargo, había un Dios que estaba creando cada cosa, que para el hombre en su interpretación era algo que había sido un accidente. Y así creo que es como muchas veces la ciencia se ha equivocado en su interpretación de un Dios irracional. ¿Por qué llamo a un Dios irracional? Y aquí algunos de los que me están escuchando se rasgarán las vestiduras. Y es que porque Dios es mucho más que algo natural. Dios es un Dios sobrenatural. Y la racionalidad es algo natural.
porque lo racional se basa sobre los principios naturales. Pero Dios, si bien se puede manifestar en lo natural, su esencia es sobrenatural. Entonces no podemos entender completamente a un Dios sobrenatural a través del razonamiento lógico, porque es alguien sobrenatural. Pero sí nos ha permitido en su misericordia que conozcamos rasgos y partes de ese Dios extraordinario a través de la naturaleza y de lo racional. Lo importante es que nosotros seamos intencionales en nuestra búsqueda de conocerlo a Él. Cuando nosotros nos acercamos a la teología, hay un principio básico que se les entrega a cada uno de los estudiantes y se les dice que es el principio del corazón adecuado, o la mente adecuada, o el pensamiento correcto. Porque no nos vamos a acercar a la teología con el morbo de querer conocer a Dios y decir, oh, ya conozco a Dios, sino tener el corazón correcto, el corazón deseoso de conocer a un Dios invisible, el corazón deseoso de acercarnos a ese Dios, de amarlo un poco más, de que cada paso que demos nos acerque más a Él, y no un conocimiento de competencia, de exhibición. No sé si me estoy dando a entender, pero esa es la intención de Dios mismo. Desde el principio ha querido darse a conocer al hombre. Y es bien interesante, ¿verdad? Porque antes, ustedes no me dejaban mentir, pero yo sí escuché a una persona que ya no está con nosotros, digamos, de nuestra familia, pero decía, ay, no, es que esos libros que les dan en el colegio son del diablo. Y todo lo tiraron así, son del diablo. Todo lo que tenga que ver con algo de ciencia era del diablo. Y nosotros nos creímos eso, ¿sí? Nos creímos eso cuando en realidad no es así. ¿Y por qué fue tan intencional Dios con nosotros y con lo que ustedes dijeron? Y es, ya me pongo a pensar ahorita, o sea, Dios fue tan intencional que hasta le habló a Adán y a Eva. O sea, si ustedes se recuerdan, o sea, le hablan. Después de que pasó, de que Eva fue al huerto, comieron del fruto prohibido, ¿qué pasó ahí? Ellos no fueron directamente con Dios. Fue Dios y fue intencional y fue a hablarles. ¿Vamos? O sea, al final, todo lo que está hecho desde el principio, Dios lo hizo por una causa. Y la causa somos los que estamos aquí ahorita. Nosotros estamos hablando por Él, estamos conociéndolo más, y creo yo que eso es bien, bien importante. Correcto. Añadiendo un poquito a lo que decían los dos de la intencionalidad, realmente sí, qué chilero los libros del diablo, diría, de ciencia. Olvídate. Pero, por ejemplo, Isaías 40:22, la tierra es una esfera. Jeremías 33:22, innumerables estrellas. Job 28:25, el aire tiene peso. La ciencia antes, cada estrella es así, el aire no tiene peso. La ciencia ahora, el aire tiene peso. Y con esto termino, 1 Corintios 15:41. Cada estrella es diferente. La ciencia antes, cada estrella es igual. La ciencia ahora, cada estrella es diferente. Wow. Qué intencional fue Dios con nosotros, que a la luz de su palabra nos dio la herramienta, el conocimiento. Pero el ser humano, en medio de su egoísmo, del querer tener la razón y querer, lo que tú decías, entender lo sobrenatural, empezó con su búsqueda y a querer contradecir todo, y todo, en vez de un libro histórico como la Biblia, y ya analizamos, ya vimos de que sí va acorde a otros textos, otros historiadores, etcétera. Ya nos dieron aquí, nos podemos ahorrar años y años y años de investigación, entonces mejor entrémosle a esto y vámonos por esta línea, porque tuvimos un Dios intencional que con amor a su creación nos dio las herramientas necesarias, como tú decías, para no entender como en absoluto, porque yo, Astrid, en mi poco razonamiento, no voy a entender a mi creador, al que con tanto amor, sabiendo que yo 2000 años después iba a nacer, iba a pecar todos los días, necesitaba mandar a su hijo a morir por mí. Ese creador que con tanto amor me hizo y me perdona todos los días, o sea, es imposible que yo lo comprenda en un 100%.
El tiempo nos iba avanzando, pero antes de terminar quisiera preguntarles, ¿los milagros podemos explicarlos o simplemente son inexplicables? Para mí, lo que decía antes, repito, es algo inexplicable. Justamente hay algo con lo que bromeo ahorita con mis pastores, con Dani y Pati. Y es un texto, no recuerdo bien si igual cuando estuvimos estudiando Efesios o Gálatas, ¿va? Okay. Aparte de que varias veces Pablo le decía Gálatas tontos, porque en medio de ese entendimiento yo sería una Gálata. No voy a repetir la palabra. No. ¿Cómo yo, repito, en mi poco razonamiento voy a creerme con la suficiente capacidad o tan altiva de querer cuestionar a Dios si Él quiso sanar a mi mamá de un tumor? Wow. Gloria a Dios, Él lo hizo porque la ama, porque la escogió desde antes que ella naciera. Tengo explicación el por qué un día fue al doctor y le dijeron tal vez sea cáncer. Al siguiente día hubo una actividad, sí, una ¿verdad? Administración en la que Dios te usó a ti, David, para que orara. Se oró por mi mamá. Llegó a la casa, ya no tenía nada. Wow. Y entonces, ¿cómo explico eso? ¿Cómo el doctor que dijo, mañana le evaluamos porque es doctor, ¿cuántos años estudiando va? Para saber, no fui yo que, ay mami, es una bolita, tal vez sea cáncer porque así me lo dijo YouTube. Un médico estudiado de tanto tiempo le dijo a mi mamá, pero resulta que Dios en su misericordia en ese momento de administración quiso sanarla. Wow. Para mí, sobrenatural, no tengo por qué cuestionarlo, gloria a Dios por eso. Para mí esos milagros son inexplicables, no podría. Y es tan inexplicable que la palabra se dio y yo nunca supe del milagro, sino hasta después de 2-3 años más o menos, ¿verdad? Pero entre el milagro y la oración fueron como 2-3 años para poder enterarme. Y yo escuchaba una prédica muy, muy especial del pastor Dante Gebel y él compartió algo bien interesante. Uno de los canales de mayor renombre a nivel mundial, Nat Geo, compartía una investigación sobre las 10 plagas de Egipto y decía que las 10 plagas de Egipto no fueron enviadas por Dios, sino que fueron el producto de un accidente que sucedió en la naturaleza. Y ellos explicaban que cerca del río Nilo habían unas montañas que contenían demasiado azufre. Entonces, más o menos lo voy a explicar, ¿sí? Y parte de estas montañas cayeron sobre el río Nilo, ¿sí? Se desboronaron, cayeron sobre el río Nilo. Y ese azufre hizo que el agua se volviera roja. Pero la sobrecantidad de azufre en el agua, entonces hizo que los peces murieran. Y ahí empieza la explicación de las plagas. Entonces, la primera es el agua roja, ¿verdad? Después dice, al ver las ranas o al sentir las ranas, la sobrecantidad de azufre, deciden salir del río. ¿Ah? Entonces, ahí viene la segunda plaga, que es una infestación de ranas en todo Egipto. Tras las ranas, los piojos, ¿verdad? Tras los piojos, las moscas. Obviamente, todos los peces que morían sobre la tierra, ¿sí? Que el agua los dejaba sobre la tierra, estaban pudriéndose y provocaban las moscas, que fue la cuarta plaga. Al no tener agua purificada para beber, el ganado empezó a morir, la quinta plaga. Y así sucesivamente. Un accidente provocó las plagas, humanamente explicable, ¿sí? Pero, ¿qué me dice a mí que Dios no provocó que esa tierra cayera sobre el mar? ¿Verdad? Bueno. Entonces, ese es el punto, que muchas veces queremos naturalizar los milagros y no se puede. No ¿sí? Se puede. Al 100% no podemos hacerlo. Dios muchas veces va a permitir que la ciencia intervenga para provocar un milagro de sanidad, pero de muchas maneras va a hacerlo muchas veces
de maneras inexplicables y que nos va a quedar solo el argumento de la fe. Quiero agradecerles a todos por habernos acompañado. Gracias, Ever, por haberte tomado el tiempo de estar con nosotros, por todo lo que nos aportaste. Gracias, Astrid, de verdad, por bendecirnos con cada dato, de verdad, súper increíble. Este fue un tema maravilloso. De nuevo, gracias, comunidad, por acompañarnos en estos tiempos de podcast. Y gracias a todos ustedes que nos escuchan dentro y fuera del país. Quiero animarlos a que podamos salir de nuestra zona de confort y buscar cada vez más esa información que nos acerque más a Dios, que fortalezca nuestra fe, que respalde nuestra fe, porque no tenemos una fe ciega, tenemos una fe que Dios ha permitido sustentar con muchos argumentos que vamos a ir conociendo a lo largo de esta serie, a lo largo de estos podcasts que estamos compartiéndote. Gracias por acompañarnos, que Dios los bendiga y un abrazo hasta donde quiera que nos estés escuchando o viendo. Adiós, feliz noche. Noche.